la cortita, agradecerle a todos, saludar a todas las autoridades y fundamentalmente a ustedes, los alumnos. Yo creo que lo dijo Carlos, son fundamentales para la vinculación con el medio. Ustedes son los que tienen y los que usan el servicio todos los días. En la Cámara teníamos un gran problema cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de estos grandes números que hacen falta, ¿cómo lo comunicamos? Y se creó la familia Tape Mardón, que es una familia que representa al 80% de los chilenos, una familia que tiene 2 hijos, una hija que estudia, que trabaja en el norte y un hijo que estudia en la universidad como ustedes. ¿Y cómo sienten la infraestructura ellos? Desde que comienzan su día despertando, cargan el celular, necesitan red eléctrica, se duchan y necesitan agua potable, salen a las vías, necesitan calle, necesitan acera. La hija se va al norte a trabajar en el aeropuerto. Entonces la infraestructura está presente fundamentalmente en la vida cotidiana de todos nosotros. Y por eso que es relevante, por eso lo que estamos buscando son los servicios e infraestructura. Aquí, en lo que es en la presentación, va a ser la relación público-privada, hay varios instrumentos, pero vamos a reforzar en 2. La ley de concesiones, que ya Carlos, yo no sé por qué estoy dando yo esta presentación, debería darle a Carlos, él fue un líder y un gestor de esto, ¿ya? Y yo creo que gran parte de los avances que tiene el país en materia de infraestructura se lo debemos a esa época y a lo que él lideró. Y la ley de financiación urbana compartido también, ¿ya? ¿Y por qué es importante la asociación público-privada? Hoy día el 80% del presupuesto de la Nación se lo llevan 3 ministerios: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, a través de la PGU, a través de lo que el GES en el caso de salud y a través de la educación. Y que son efectivamente costos sociales que tenemos que implementarlos como país. Pero el espacio que nos queda para la construcción de infraestructura, que al final es el servicio, es lo que ustedes van a impactar en, ya lo dijo Carlos, 8, 10, 12 años más o quizás 20 años más. Es lo que necesitamos. Por eso es que es importante esto como instrumento de financiamiento, y no solo como instrumento de financiamiento, sino que también de conservación y comenzar de ver toda la vía útil de la infraestructura. Porque lo necesitamos, porque de verdad, y es fundamental, poder colocar la infraestructura al servicio de las personas. Ya lo dijo Carlos, esto me lo voy a pasar muy rápido, la inversión en infraestructura, cómo impacta en el crecimiento del país, porque efectivamente se trata de limitar territorio. Hoy día en un país sumamente concentrado como el nuestro, con una población de casi el 50% en una región, ya es fundamental hoy día poder habilitar los territorios, poder habilitar nuestra capacidad de impulsar la productividad a lo largo de todo nuestro territorio. En el año, durante el primer quinquenio del año 90, a los 2000 las concesiones llegaron a representar 1/3 de la inversión en infraestructura, creándose además 10.000 puestos de trabajo en promedio. ¿Ya? Y ese es el periodo de la economía en que más crecimos alrededor de un 5% en promedio en ese tiempo, ¿ya? Y eso no es casualidad, justamente el impacto de esta infraestructura, de estas carreteras más seguras, de esta conectividad portuaria, de esta conectividad aeronáutica y etcétera, todo lo que hemos avanzado. A través de estos 30 años, el año pasado se cumplieron los 30 años del sistema de concesiones, se han invertido más de 30.000 millones de dólares en infraestructura en el país. ¿Y cuál es el beneficio que trae este modelo de financiamiento de infraestructura? Primero, una alternativa de financiamiento. Ya les dije lo que gastaba el país y cuáles son los potenciales hacia adelante, ¿ya? Fundamentalmente es una alternativa importante de financiamiento para poder dotarnos de infraestructura. Una infraestructra cuyo dueño siempre va a ser el Estado. Hay muchos paradigmas que las concesionarias, que son dueños de las carreteras, el dueño de la infraestructura y del activo es y será siempre el Estado. Se entregan en comodatos y en concesiones por periodos de tiempo, ¿ya? Y en su explotación para poder cumplir y para poder generar los retornos que requiere, ¿ya?, la inversión que se hace en ella. Pero siempre es un activo del Estado que además se mantiene bien conservado, y ustedes como estudiantes de arquitectura y ingeniería saben muy bien lo que se puede valorizar o desvalorizar un activo que no ha sido bien conservado. Permite primero que la estructura también sea pagada por quienes la usan, o diferir los pagos por parte del Estado. ¿Por qué una carretera en Santiago, por qué una autopista en Santiago la tienen que pagar personas en Arica, o personas que vienen en Punta Arenas, o personas que vienen en Puerto Montt? Entonces, efectivamente, aquí hay un grado también de equidad en términos de quien usa, paga los servicios de infraestructura. Y un modelo de gestión que, ya lo dije, financia, diseña, construye, opera, conserva y mantiene el servicio. Por lo tanto, efectivamente, el servicio, cuando se entrega después del plazo terminado de la concesión, tiene un activo
en que en realidad está valorizado. Y de esta forma también se pueden designar liberar recursos para usos sociales que tanto requiere este país hoy en día. La infraestructura concesionada cuenta con seguro, ¿ya? Eso tampoco lo es la infraestructura pública. Esto permitió, por ejemplo, reconstruir en tiempo récord la infraestructura dañada en el terremoto del año 2010, que fue uno de los terremotos más grandes del mundo, que impactó a gran parte de nuestro territorio, y en tiempo récord se recuperó la infraestructura sin costo para el Estado, porque había seguros involucrados. Por lo tanto, es un foco muy importante también, ¿ya?, de la asociación público-privada. Actualmente las autopistas recaudan alrededor de 2.000 millones de dólares al año. Cuando uno habla del peaje, duele, el no más TAC, el por qué son iguales todas las tarifas a lo largo de toda la Ruta 5, por ejemplo, hoy día el 30% de esa recaudación va al Estado. Y va a fondos, al fondo común del Estado. Ni siquiera va a un fondo, como se había pretendido en la ley de fondo de infraestructura, en que los excedentes de las concesionarias fueron a un fondo que permitiera seguir construyendo infraestructura. Aquí eso efectivamente se aprobó, esa empresa pública, pero no la forma de financiamiento. Por lo tanto, ese 30% que hoy día es un excedente en lo que cobra, en lo que recaudan de las autopistas por peaje, va al presupuesto de la nación. Se asegura la conservación y la gestión de la infraestructura, o sea, hoy día lo que había hace 30 años atrás en términos de carreteras, por ejemplo, lo que tenemos hoy día en términos de carreteras conservadas, ya con altos estándares de seguridad, se ha logrado a través del sistema de asociación público-privada. La concesionaria invierte alrededor de 600 millones de dólares en mantención de infraestructura concesionada. Y este es un modelo que se replica, ya voy a contarle un poquito más detalle cuál es la ley de financiamiento humano compartido, algo también lo mencionó Carlos, que también se replica para hacerse cargo de los pasivos urbanos. Una de las cosas que debemos avanzar efectivamente es la incorporación de los niveles de servicio. Recordemos que cuando se licitaron esas primeras concesiones, el estándar, el nivel del país, el riesgo país era muy distinto al que hoy día tenemos. Por lo tanto, hoy día podemos generar focos de niveles de servicios más grandes. De hecho, ya se están considerando los últimos contratos, haciéndose cargo también de todos los temas medioambientales. Que tiene que ir mucho más de la dotación de infraestructura, sino que un foco en el servicio, en cómo esa infraestructura es capaz de dar servicio a cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad. Y bueno, entre los 92.000 ya les dije que Chile hizo un esfuerzo enorme en esta materia, lo que permitió, primero, en competitividad. Chile alcanzó el lugar 22 de competitividad global en 2005 de acuerdo al Foro Económico Mundial. O sea, llegamos a estándares bastante relevantes. En el sector sanitario, ya lo dijo Carlos, cobertura de 100% en zonas urbanas de agua potable y 99% en saneamiento. Uno de los países que más cobertura tenemos en el mundo en términos de agua potable en zonas urbanas y en saneamiento. Además, con un agua de alta calidad. En transporte y logística, ya también lo mostró las cifras Carlos, los puertos de alta calificación, aumentó la productividad de los puertos, después que se concesionó a través de la ley de concesiones portuarias, mejoró en un 40% la productividad de nuestros puertos. Solamente con logística. Aeropuertos premiados a nivel mundial, también tenemos 2.500 kilómetros de carretera, como les dije ya, estándar, 150 kilómetros de autopistas urbanas, primero en el mundo en utilizar el TAC, multioperador, corredor de transporte público, y hay varias concesiones en el mundo que lo utilizan y varias vías en el mundo que utilizan el TAC. Y se triplicó también, que es un ejemplo también para nuestro país y para nuestra ciudad fundamentalmente, el Metro Santiago, que también nos van a acompañar. Yo creo que ha sido un ejemplo también del Metro Santiago en lo que es los sistemas de transporte en nuestra ciudad de Santiago. La recuperación del ferrocarril también, y hay otras infraestructuras que tampoco se desconoce, que son a través de estos mecanismos, como es la Arena Santiago, por ejemplo, el Movistar Arena, recintos penitenciarios, recintos hospitalarios, Centro Justicia, el Centro Cultural de la Moneda, entre otros, han sido fundamentalmente inversiones que se han hecho y infraestructuras que se han hecho a través del modelo de concesión. Modalidades de la asociación público-privada. Voy pasándolas rápido porque sé que tenemos poco tiempo. La ley de concesiones de obras públicas con dos modalidades. El que usa paga, que es el que he comentado, que puede ser con subsidios también, y la concesión del MOS con modalidad de pagos diferidos por parte del Estado. Eso se ocupa, lo vamos a ver también, fundamentalmente en hospitales, en recintos penitenciarios. La ley de financiamiento humano compartido, esas dos las vamos a tocar con un poquito más detalle.
está la facultad concedente de los municipios, que también tienen facultad concedente para poder atraer recursos privados para activos públicos. La facultad concedente de EFE, que también tiene ese mecanismo. Las concesiones portuarias, que entra en otra categoría, pero también que permite efectivamente poder hacer asociación público-privada en infraestructura portuaria. Hay distintos instrumentos, está también la empresa sanitaria, también con un rol de financiamiento público-privado. Ley de concesiones de obra pública, aquí es lo que el país desde el año 2011 al 2024 ha realizado. En la barra roja están en la inversión en millones de dólares y el número en el eje derecho, el número de obras que se han adjudicado. Hemos visto que hubo una época en que tuvo una caída, en 2015 o 2017 el sistema, ya nos impulsaron y hoy día yo diría que es un sistema bastante validado y este gobierno también ha sido una de las carteras más grandes que se ha visitado de concesiones de obra pública. La historia parte de la ley orgánica con una facultad concedente, el MOPE del año 85, la primera ley de concesiones, 91 al 92, la primera concesión fue el túnel del Melón, el año 1993, después la primera autopista concesionada el año 95 fue la Ruta 5, tramo Talca-Chillán, que ahora nuevamente se relicitó. En 1996 está la promulgación de la ley de concesiones, la ley 19.460. En 1996 el primer aeropuerto concesionado, que era el aeropuerto Diego Aracena de Iquique. El 2002 surge el programa penitenciario con el grupo 1 Iquique, La Serena y Rancagua, el primer grupo de cárceles concesionadas, que significa dotar de infraestructura penitenciaria, ¿ya? No la gendarmería se hace cargo efectivamente de todo lo que es la operación de estas cárceles. El 2009 hospitales de la Florida y Maipú, y fue la primera concesión hospitalaria. En 2016 el aeropuerto Arturo Merino Benítez, la segunda concesión con ingresos para el Estado. En 2017 el Fondo de Infraestructura, Desarrollo País y Dirección General de Concesiones, esto le digo del proyecto de ley que se crea una empresa pública que es Desarrollo País S.A. o Fondo de Infraestructura S.A., que es una empresa pública que hoy día está activándose nuevamente, pero no con el propósito inicial que fue generar como su capital los excedentes del sistema de concesión. Modalidad que usa paga, ¿cómo funciona? Hay una inversión, hay una operación, hay una mantención y a través del cobro de peaje o tarifa de usuario se recupera la inversión y se mantiene la operación y la mantención. Eso genera el retorno para el inversionista que realiza esta operación y esta mantención y la inversión inicial. Y hay una devolución del activo del Estado. Siempre el activo del Estado, y aquí lo que se devuelve es el comodato que tiene por la cantidad de años que es el proyecto y que se licita. Y con un valor residual importante porque es un activo que está debidamente conservado y mantenido. Casos del que usa paga, la autopista interurbana y la autopista urbana, donde el que se hace a través de peaje, los aeropuertos, a través del servicio aeronáutico y no aeronáutico y comerciales, estacionamiento y otros servicios que también tienen los aeropuertos. La concesión del estadio techado Parque O'Higgins, conocido como el Movistar Arena, arrendo, instalaciones, auspicios y otros, ese es el retorno. El puerto terrestre Los Andes, tarifa de estacionamiento de camiones, arrendo, instalaciones y otros servicios. O sea, efectivamente, quien usa la infraestructura y quien requiere esa infraestructura es el que la paga. Ejemplo, está en la autopista de la Ruta 5, tramo Santiago-Talca, el monto de inversión fue 1.500 millones de dólares, es parte de la tarifa unificada de la Ruta 5, porque efectivamente hay tramos de la Ruta 5 que, por lo que decía Carlos de la Relación Social del Proyecto, podría tener una tarifa mucho menor porque tiene una demanda mucho más alta, pero la idea es poder subsidiar, porque si no tendríamos que cobrar mucho más caro por el tramo en Valdivia o por el tramo cerca de Osorno, donde tenemos mucho menos tráfico. Entonces, efectivamente, hoy día está en estudio eso, hoy día hay un análisis de cómo es la política tarifaria que debería tener la Ruta 5 y hay distintas alternativas. Ingresos por casi 10.000 millones de dólares y tiene 237 kilómetros y 28 plazas de pesaje. Es una de las modalidades de que no se paga. Esta es una ruta que hoy día está en etapa de inversión en su nuevo proceso de concesión, donde está incluido el bypass de Talca también. Modalidad que usa paga, la segunda concesión del aeropuerto Arturo Merino Benítez también.
que hoy día además tiene un gatillo para cuando alcanza cierto umbral de pasajeros, se gatillan nuevas inversiones. Estamos hablando de terminales nomás, las pistas no están concesionadas, las pistas son de la tutela de la Dirección General de la Aeronáutica Civil y de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de la República. Monto de inversión son 690 millones de dólares, el 77,5% de los ingresos comerciales y por pasajeros embarcados va al Estado. Y el primer año la concesionaria para otorgar ese proyecto tuvo que poner a son 209 millones de dólares y aparte del proceso de licitación. O sea, generan, además, estos activos concesionados generan un ingreso importante para el país, porque estos van a fondos generales de la nación. Modalidad de concesión con pago del Estado. ¿Esto cómo funciona? También se hace una inversión. Hay un subsidio, podría haber un subsidio fijo a la inversión, un subsidio fijo a la mantención y operación y un subsidio variable a la operación. Cualquiera de esas combinaciones puede haber. ¿Para qué? Para operar y mantener. Esto también a un retorno a la inversión que hace el concesionario, y nuevamente hay una devolución del activo del Estado con un valor residual alto porque esta obra se conserva durante todo el tiempo. Casos de esto: los hospitales, las cárceles, la infraestructura para el Transantiago, el corredor de Santa Rosa, sido por este mecanismo, la edificación pública y el equipamiento urbano. Aquí están los ejemplos: el corredor del Transantiago Santa Rosa. Esta terminó la concesión y no se relicitó. Y yo creo que hay que ver el estado de conservación que tiene hoy en día con respecto al que tenía durante la etapa de conservación, que es muy distinto porque efectivamente los organismos públicos no tienen los recursos para poder conservar este activo de infraestructura. El otro, el Hospital de la Florida Maipú, también con montos de inversión de 270 millones de dólares, la cantidad de camas que tiene, considera los servicios básicos, no clínicos y complementarios. Y hay pagos anuales, el plazo este es de 15 años, pagos anuales por construcción de 44 millones de dólares, eso es lo que le paga el Estado al concesionario, y semestrales por operación de 10 millones de dólares, más todas las multas que hay asociadas. Y ya hemos visto también en la prensa que hay una serie de multas, por ejemplo, por mala operación en algunos hospitales en que los concesionarios también son multados por esa falta de servicio en la operación. ¿Por qué en Chile ha funcionado? Porque ha habido un consenso político acerca de la necesidad de invertir en infraestructura. O sea, efectivamente, en total, al país de infraestructura es lo que ha generado el crecimiento, lo que ha generado el foco en el servicio y el foco en las personas, fundamentalmente. Porque hay un acuerdo respecto a las restricciones fiscales para invertir en infraestructura, aunque hoy día el CEPRI está proponiendo un monto distinto y mayor fijo como porcentaje del PIB en infraestructura. Porque además existe una ley de concesiones con un marco contractual claro y permanente. Nuestro sistema, nuestro modelo de concesiones y los reglamentos y la base han sido copiados por varios países del mundo y han venido a sacar experiencias de Chile. De hecho, Perú tiene también un sistema muy similar al nuestro y hoy día tiene más herramientas además del mecanismo de asociación público-privada. Incentivo a la competencia de entrada, o sea, siempre hay competencia, es muy difícil que hoy día efectivamente ha costado más atrapar. Aquí tiene que ver con otros efectos del país, como son la permisología y otros, como vamos, necesidad de cautivar a inversionistas nuevamente, pero han hecho grandes esfuerzos, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas y el Estado de Chile. Licitaciones con adjudicaciones no discrecionales, o sea, siempre que hay es un número, ya sea la cantidad de años, ya sea el cobro del peaje, ya sea, siempre es un número, no hay discrecionalidad en la adjudicación de la licitación. La transparencia no ha sido objeto de objeciones, tiene mecanismos hoy día de arbitraje y de poder generar términos de renegociación y términos de contrato, están todos regulados. El Estado ha garantizado los proyectos, y esto es fundamental en el sistema de concesiones. Hay una garantía del Estado a estos proyectos. Hay una disponibilidad de ahorro a largo plazo a través del ahorro que ha tenido Chile a través de la AFP y los seguros. Hoy día va a ser más importante también porque la AFP van a recolectar también otra cantidad importante de recursos a partir de la nueva ley de pensiones. Por lo tanto, también van a haber recursos que van a disponibilizarse, porque son recursos que tienen que colocarse en el largo plazo y las infraestructuras son recursos para poder colocarse en el largo plazo. Y una buena gestión de parte de la unidad de promoción y supervisión del MOP, yo creo que ha sido bien rigurosa y bien profesional, fundamentalmente lo que hoy es la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
Ley de financiamiento urbano compartido, es una ley que surge el año 2003, lleva más de 20 años, que busca emular un poco la ley de concesiones. Es una ley que tiene muy pocos proyectos, no hay más de 7 proyectos llevados a cargo esa ley. Nosotros hoy día la estamos tratando de revitalizar, porque gran parte hoy día el 90% de la población en nuestro país vive en zonas urbanas. Somos uno de los países más urbanizados del mundo. Y con una carencia, que hoy día han habido más inversiones, pero tenemos una carencia importante de los activos urbanos. Plaza, parques, centros recreativos, centros deportivos, hoy día surgen como una necesidad importante en nuestra sociedad. Vivimos en ciudades, compartimos en las ciudades. Hoy en día las redes digitales son importantes para poder avanzar en lo que son las Smart Cities y poder incluir la tecnología, es fundamental eso. Por lo tanto, aquí hay un mecanismo importante de asociación público-privada. Pero aquí tiene que haber proyectos. Una de las cosas por lo que ha fallado esta ley, aparte del financiamiento que ya lo vamos a ver, es la falta de proyectos. La falta de proyectos, y ahí es donde puede haber un rol importante de ustedes como estudiantes. Nosotros hace un tiempo atrás, por el año 2015, hicimos un convenio con universidades de poder levantar proyectos. Ustedes son usuarios también de lo que viven en sus comunas y del espacio público. Poder levantar cuáles son los requerimientos a través de las municipalidades de necesidad de espacio público, ya sea un CEFAM, ya sea una plaza, que mejore, ya sea un centro deportivo, que mejore la calidad de vida de las personas, es fundamental. Y poder detectar dónde están esas necesidades es importante para esta ley. Esta ley necesita dos elementos fundamentales. Primero, ver cuáles son las necesidades de estos pasivos en infraestructura, que lo puede levantar el público-privado, porque puede ser también levantado por una de las dos partes, y la contraprestación. Y lamentablemente la contraprestación aquí fundamentalmente son por terreno. Esta ley surge por la gran cantidad de terreno que tiene el Estado, fundamentalmente los CEP y las municipalidades, que están en desuso, que están abandonados, y justamente cómo a través de esos terrenos se podría compensar obras que estaban acá. Hubo varias dificultades. Primero, el CEP no tenía un catastro de terreno. Hace 10 años atrás se empezó a hacer el primer catastro de terrenos del CERVIO, porque no había un catastro claro de terreno. Hubo que recolectar en todos los reservadores de bienes raíces. De hecho, había terrenos que estaban arrendados y una persona podía por 20 años en arriendo, que era el terreno del CERVIO. Y eso pasó no en pocas oportunidades. Hoy día ya hay un catastro, pero ese catastro lamentablemente tampoco se puede compartir. Que el CERVIO dijo, si ese catastro lo comparto públicamente, mañana tengo la mitad de los terrenos tomados. Entonces, esta ley tiene muchas trabas en esa aspecto. Nace como un mecanismo alternativo de la inversión directa del Estado para hacer frente a la necesidad de disminuir el déficit en materia de infraestructura urbana. Pero aquí tiene que haber también, y lo que estamos usando nosotros, planificación, el desarrollo territorial, de saber qué queremos hacer y cuáles son nuestras necesidades. Yo en la empresa nos dedicamos fuertemente a la conservación urbana. Una vez que nos ganamos un proyecto de aceras en una comuna, salieron todos los vecinos a reclamar, que ellos no querían hacer, ellos querían un CEFAM. Entonces no se le pregunta a la sociedad, no se le pregunta a la comunidad qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, no están vivenciadas esas necesidades. Por lo tanto, el rol que tenemos nosotros como sociedad es poder levantar esas necesidades y esos proyectos. Y aquí hay un instrumento en que se puede invertir en eso. ¿Ya? Nosotros estamos buscando hoy día, y hay un principio de mesa de trabajo con el Ministerio de Urbanismo para poder generar los cambios que estamos empezando a esta ley. La ley es bien clara, es contrato por participación, que tiene por fundamento en la adquisición de bienes o la ejecución, operación y mantención de obras urbanas, ¿ya? A cambio de una contraprestación que podría consistir en otorgar aquellos derechos sobre bienes muebles o inmuebles de explotación de uno o más inmuebles u obras. ¿Y para qué? Para equipamiento comunitario, para remodelación de áreas verdes, para parques industriales, vías urbanas, infraestructura urbana y en general todas aquellas obras. Aquí va muy rápido, esto se trata muy similar a la ley de concesiones, hay un ente público y un ente privado, ¿ya? Un contrato de participación entre ambas partes. Los entes públicos pueden ser solo dos, los servicios de vivienda y urbanismo y las municipalidades. Son los entes públicos y cualquier otro ente público. Hoy día llámese un gobierno regional, por ejemplo, tendría que hacer un convenio con alguno de estos entes para poder llevar adelante el proyecto. Las prestaciones pueden ser fijas o variables,
elementos específicos que el ente público reciba en cualquier escenario. Los variables pueden ser parámetros que constituyen las variables de la adjudicación, de la licitación, porque no se licita también. Vamos a ver ahí un cronograma. Características, hay dos tipos de proyectos. Aquellos proyectos que contemplan la entrega en propiedad de bienes muebles son los tipo 1. Los tipo 2, aquellos proyectos que contemplan ya sea la ejecución, operación o mantención total o parcial de una obra. Aquí están las categorías, hay 5 categorías dependiendo de los montos de inversión. Sobre 20.000 UFs tiene que ir a evaluación técnica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, MIDESO. Proyectos de hasta 20.000 UF no requieren de ese proceso. Por lo tanto, ustedes ven aquí que estamos hablando de proyectos de pequeña escala a escalas intermedias importantes. Aquí hay alguna, esta presentación va a quedar para que puedan verla después si quieren con más detalle. Aquí está las prestaciones y las contraprestaciones en esta tabla, dependiendo de qué tipo es, si es ejecución o manutención, si es la entrega de propiedad, el derecho, el uso, goce o la explotación de la propiedad, el tipo que tiene. Cuando hay explotación de la propiedad como contraprestación, es solamente de tipo 2. Aquí están los cronogramas, se ingresa, puede ser una presentación de un proyecto por iniciativa pública o privada, puede ser el propio público, un servicio o una municipalidad que levanta una iniciativa y que sigue estos pasos, o un privado que le declaren esto de interés público. Aquí no hay aval del Estado, aquí vamos a ver algunas diferencias que hay por el otro sistema y cuál es lo que hace débil este sistema hoy día y lo que hace que ha habido muy pocos proyectos en más de 20 años. Hay los proyectos de disfrute que se han hecho, está equipamiento en parque urbano, hay Centro Deportivo La Pirámide, Centro Deportivo Zorrillo, se levantaron estos proyectos, no fueron ejecutados. Obras de urbanización, Vialidad Central Zorrillo, aquí se han hecho dos, el Parque Chimba Baja en Antofagasta y Vialidad Arica. Edificios institucionales, el edificio institucional de Arica se hizo a través de esta ley. Y hay dos proyectos más que tampoco llegaron a buen término, que es el edificio institucional de Tarapacá y el edificio institucional de la región metropolitana. En equipamiento, la Plaza Ñuñoa, que hoy día es uno de los proyectos que está habilitado, la Plaza Tribunales de Santiago, la Plaza Matadero, que no se lleva adelante, y la Avenida Varela en Coquimbo. De construcción de vivienda no han surgido tampoco, hoy día estamos tratando de revitalizar, sobre todo hoy día con el déficit habitacional que tenemos, el plan de emergencia de habitación. Este es el proyecto de la Plaza Ñuñoa, esta es una iniciativa privada del tipo 2, categoría D. La Municipalidad de Ñuñoa entrega en comodato ese terreno por un periodo de tiempo y pide la prestación son el servicio de 300 estacionamientos subterráneos, el desarrollo de un proyecto de chocamiento de superficie lateral de toda la plaza, de todo el entorno de la Municipalidad de Ñuñoa, la entrega de 22 estacionamientos para el usufructo de la Municipalidad durante el periodo de la concesión, y prestaciones complementarias como plazos de construcción, duración del contrato y otros. ¿Cuál era la otra prestación que ganaba el concesionario? El uso y goce del subsuelo del terreno municipal para la explotación de estacionamiento y los servicios complementarios por hasta 30 años. Y por eso hoy día es un lugar no solo de estacionamiento, sino que de esparcimiento también público, donde hay restaurantes ahí, y ha mejorado el entorno de lo que era la Municipalidad de Ñuñoa. Aquí está el sector La Chimba en Antofagasta. Esta era la ejecución de un parque urbano de 1,5 hectáreas y un anfiteatro. Y contra eso se hizo una entrega en propiedad de 3 terrenos de 3,1 hectáreas en total, con un valor de 19.776. En eso se valorizó la prestación y la contraprestación. Esto fue el año de ejecución fue el 2006 y se adjudicó la misma empresa que presentó la iniciativa. Ejecución de la primera etapa del parque Rica Aventura, eso era las prestaciones, un estudio de la macrourbanización del sector La Chimba Norte que iba a permitir el desarrollo de este sector, y la ejecución de partidas adicionales del parque Rica Aventura, que es un parque que hoy día es importante para la ciudad. Y la entrega en propiedad, donde se construyeron viviendas sociales de 2 terrenos, de estos terrenos que suman 3,1 hectáreas. Aquí hay un proyecto muy chiquitito que se hizo para que vean los tamaños de los proyectos. Aquí no había recursos para poder mantener
viviendas de adulto mayor, 25 viviendas de propiedad del CERVI destinadas a adultos mayores de la región de la Araucanía. El CERVI no tenía los recursos necesarios y lo que hizo fue entrega de propiedad de una vivienda valorada en 2.508 UF contra contraprestación. El concesionario o el cesionario hizo las reparaciones de esta vivienda. ¿Cuáles son algunos de los... vamos a centrarnos en tres: el subsidio, el ingreso mínimo garantizado y el límite máximo de ingreso. La ley de concesiones del Ministerio de la Pública tiene los tres atributos. La ley orgánica de municipalidades no tiene ninguno, tampoco lo tiene el bien nacional y tampoco lo tiene la ley de financiación urbana compartida, y ahí está la gran diferencia, fundamentalmente en estos elementos. Hay causales de incumplimiento en el caso de la ley de concesiones del MOP. En el caso de la ley de financiamiento urbano compartido, ellas están establecidas en la fase de licitación, por lo tanto lo hace más débil en términos reglamentarios. Después hay suspensión de concesión, hay reembolso sobre costos también, y hay puntaje adicional para postulante, que es el que postula la iniciativa privada. Después esto siempre se va a licitación, y ahí están los puntajes adicionales al postulante que tiene en el caso que haya licitación. La solución de conflicto, yo creo que hoy día es una de las fortalezas que tiene nuestro sistema de concesiones. El sistema, había una comisión arbitral, hoy día ya está más fuerte esa gobernanza en términos de resolución de conflicto. En el caso de la ley nacional hay un tribunal arbitral, en el caso de la ley de financiación urbana compartida hay una comisión conciliadora, pero que no tiene una gobernanza muy fuerte. Y la ley de financiación urbana compartida, como la ley de concesiones, permiten visitantes extranjeros y te permiten iniciativas privadas que no contemplan la otra. Iniciativas privadas cuando en privado ve la carencia y presenta este proyecto ante una de estas modalidades. Aquí yo creo que si uno tiene efectivamente un buen manejo de esta ley y podemos lograr los cambios que estamos hoy día trabajando con el Ministerio de Urbanismo, es un muy buen instrumento para hacerse cargo de los residuos urbanos, que lo estamos viendo en nuestro actual diario, en nuestra ciudad. Y además son proyectos que se pueden hacer a escala municipal, mucho más cerca de los territorios, donde se conocen las dificultades, sin pasar por Santiago. Porque yo creo que una de las grandes debilidades que tenemos como país es nuestra autonomía en la región. A muchos critican y muchos quitan, quieren evitar, tienen temor por esa falta de autonomía. Yo creo en la autonomía de la región y yo creo que este país va a ser desarrollado el día que logremos una autonomía eficiente en nuestra región, sin perder todos los controles que como país nos han llevado a ser rigurosos, fundamentalmente en términos financieros. Y aquí otra de las grandes dificultades es que el Estado, o sea que estas entidades públicas no pueden pagar, no pueden generar flujo. Hoy día, por ejemplo, hay muchos municipios que arriendan propiedades. Aquí uno podría construir esa propiedad y ese flujo que en vez de pagar un arriendo lo va pagando en un flujo a un concesionario que le construya un activo de ese tipo. Se levantó el año 2015, se levantaron, le pidió a todos los gobiernos regionales de esa intendencia en esa época, que a través de los municipios levantaron proyectos. Se levantaron muchos proyectos. Lamentablemente ninguno se llevó a buen término, pero necesidades hay. Y esta es la cartera de necesidades que hay que mantener vigente y hay que mantener levantada para saber de qué nos tenemos que hacer cargo en nuestro pasivo urbano. Para que no después, cuando lleguen los recursos, tengamos, no tengamos los proyectos necesarios para ver. Nuestra mirada, clave de contexto, aquí voy a pasar muy rápido porque fue lo que mencionó Carlos fundamentalmente. Los países, en general, los países de la OCDE, tienen fase de expansión, tiene una meta de inversión del 5% del PIB, nosotros estamos alrededor del 2,5% del PIB. La inversión vía concesiones es del 0,4% del PIB, podemos llegar a un aporte del 0,7% del PIB a través de los sistemas de relación público-privada. Y tenemos un potencial desaprovechado de instrumentos disponibles, está la ley de concesión, la ley del porte y la financiación urbana compartida. O sea, tenemos herramientas que podemos perfeccionar y que podemos hacer cargo de esos activos. Aquí está un poco, este es un estudio que hizo la Cámara, que lo hace cada 4 años, la inversión necesaria para cerrar brechas, la inversión necesaria para cerrar brechas con países que están en la medianía de los países de la OCDE. En estos ámbitos son 277.000 millones de dólares, pero aquí uno puede ver que se requiere en varios de estos casos, ahí está en energía, agua, todas las diferentes áreas,
Un 40% tiene que ser necesariamente de inversión pública, un 28% puede ser a través de inversión mixta y un 32% privado por sector normal Estado. O sea, tenemos un gap importante en que podemos utilizar recursos a través de la APB para cerrar las brechas, fundamentalmente en cada una de estas áreas que tenemos déficit. Existe una demanda del Estado por resolver los servicios. La infraestructura es uno de los elementos que sustentan dichos servicios y la infraestructura genera a largo plazo. Por eso que Carlos también mencionó que estamos buscando esta mirada de un Consejo Asesor Presidencial de Infraestructura, que es la forma de tener esta mirada a largo plazo. Hoy día tenemos una oferta de infraestructura que es deficitaria de acuerdo a los países de la OCDE y existe un presupuesto público limitado con aún mayores limitaciones de acuerdo a la última cifra. Ante este escenario, ¿qué podemos hacer? Postergar la inversión en infraestructura, utilizar APP o el desarrollo país fondo de infraestructura y la validación del concepto que nos apaga. Eso yo creo que es fundamental hoy día para poder dotarnos de la infraestructura que requiere nuestra sociedad, que requiere las futuras generaciones, ustedes mismos. Nosotros vivimos una época, a mí me tocó vivirla, en que no teníamos evaluación de infraestructura. Hoy día la sentimos como parte nuestra, como los sistemas ocultos, que hay un documento por ahí que no nos damos cuenta cuando se corta la luz, cuando se corta el agua, ahí nos impacta efectivamente en la necesidad de esa infraestructura. Hoy día tenemos un estándar de infraestructura que no podemos dejarlo abandonado y no podemos, sino más que impulsarlo. Sobre todo en esta mirada, una mirada mucho más sostenible, en esta mirada de que tenemos que hacernos cargo de la resiliencia, el cambio climático es fundamental en eso mismo. Y es lo que estamos diciendo, lo dijo también nuestro ex ministro, el Estado debe tomar la función de liderazgo de la industria. Es el Estado el que tiene que generar el Plan Nacional de Infraestructura, apoyado por un consejo, que el consejo tiene que ser de público-privado. Los proyectos, en el caso de concesiones, deben licitarse con ingeniería. El riesgo no se lo podemos pasar solo al privado, porque efectivamente los proyectos se van demorando mucho más. Quien tiene las mayores herramientas para poder enfrentar esos riesgos es el Estado, en términos de lo que son los proyectos, los impactos de los proyectos. Política tarifaria, eso se está estudiando, ya vimos, les conté el caso de la Ruta 5. Excedente, que ojalá estos excedentes que genera la infraestructura que hoy día la estamos pagando todos, se inviertan nuevamente en infraestructura. Y exigencia a las empresas también con cumplir lo que es mantenimiento, la servicialidad, las condiciones ambientales y sociales y la transparencia. Hoy día en la Cámara estamos trabajando fuertemente con las sociedades concesionarias en un manual de vinculación con las comunidades. Y también el Ministerio de Obras Públicas levantó con las concesionarias el programa Buen Vecino, que efectivamente hace cargo de todos los impactos de las obras en aquellos territorios en que está impactando a comunidades y muchas de ellas no beneficiadas con la infraestructura que está. Así que es un poco lo que le quería contar. Ya hay más, pero no voy a avanzar más láminas en función del tiempo, así que muchas gracias por la atención.